Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1, porque tenemos muchas cosas que comentaros. Tenemos que hablaros de Fernando Alonso, tenemos que hablaros de cambios que va a haber en Qatar, os vamos a traer imágenes, vídeos, declaraciones y muchísimos otros temas. Os recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar, por si queréis saltaros algún momento del vídeo e ir directamente a vuestra parte de elección. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo con el tema con relación a Fernando Alonso, que podréis haber visto en el titular y en la miniatura del vídeo. Y sobre todo, en este caso, pues hablan acerca de el tiempo perdido por parte de Fernando Alonso en el momento en el que tuvo esos daños. Ya vimos en el primero de los vídeos del día de ayer que Alonso mismo confirmó estos daños. Estos, por si acaso, aún así os lo comento también, fueron confirmados más tarde por Mike Crack. Alonso comentó que tuvo algunas partes dañadas porque a él ha salido la radio incluso también durante la carrera donde se lo comentan que tienen algunos aspectos dañados, pero no sabe con exactitud qué es lo que se había dañado en su AMR23, y él comentó que había algo dañado en esa salida que tiene a la grava, que ahora analizaremos y ahora veremos también el por qué ocurrió y demás y cuánto tiempo perdió, que es lo que estamos hablando, ¿no? Pero esa salida a la grava al final yo lo pensé en el momento en el que se salió y efectivamente fue confirmado más tarde por el propio Mike Crack, jefe del equipo Aston Martin, que dijo que tuvo una rotura en el suelo del monoplaza, lo cual por supuesto repercutió en ese ritmo de carrera. Las palabras de Crack fueron las siguientes, que dice: creo que había mucho más disponible para nosotros en términos de resultados generales. Tuvimos una muy buena primera tanda y las decisiones estratégicas fueron las correctas. Sin embargo, Fernando sufrió algunos daños en el suelo después de su salida de pista por la grava, lo que hizo difícil mantenerse por delante de Leclerc. Que ahora os hablaremos acerca de eso y ese tiempo que perdió, ¿no? Pero al final sabemos que realmente el objetivo era, bueno, la realidad era poder quedar por delante de Charles Leclerc, pero la realidad es que realmente Fernando Alonso estuvo rindiendo mejor que el piloto monegasco, es decir, que el Aston Martin iba a decir, pero bueno, mejor dicho, Alonso tenía más ritmo que los Ferrari, incluso en este Gran Premio de Qatar. También, entre otros aspectos, por supuesto, ya os hemos comentado que Aston Martin llevó una configuración diferente al resto y les salió bien, una configuración diferente al resto con las que conseguían tener la mayor velocidad punta en carrera y luego no perder demasiado a lo largo del circuito. No perder demasiado, ¿no? Incluso posiblemente ganar más de lo que podrían haber ganado con otra configuración. Es decir, que acertaron de lleno con esa configuración. El problema es, sobre todo en carrera, al restarle esa carga aerodinámica y más en este tipo de circuitos con tanta curva de velocidad rápida, pues hacías un coche mucho más inestable. Ese es el motivo por el que Alonso se salió y cometió ese error, que es un error que cometió Fernando Alonso sin lugar a dudas y no tiene otra explicación, pero ese error pues ya venía incluso ya había pasado en vueltas previas donde Alonso había perdido casi el control del monoplaza, lo único que por suerte, por manos del piloto asturiano, había conseguido mantener el monoplaza en pista, pero ya hubo en ese momento en el que se salió y no pudo, por supuesto, mantenerlo. Por ese motivo se rompió esa parte del suelo. Simplemente os recordábamos esa historia. ¿Y cuánto tiempo perdió Fernando Alonso por esos daños que tuvo en el suelo de su monoplaza? Pues la estimación es que Alonso perdió alrededor de 2 décimas por vuelta con respecto a Charles Leclerc. Antes de que se saliera de pista y tuviera esos daños en el suelo del monoplaza, Fernando Alonso estaba teniendo un ritmo superior al monegasco, mínimo igual, pero dependiendo de la vuelta había alguna vuelta donde le superaba 1 o 2 décimas y alguna donde tenían un ritmo parejo, por no decir el mismo, básicamente. Pero después de esa salida de pista, Alonso empezó a perder alrededor de una media de 2 décimas por vuelta. No hubo ni una sola vuelta donde Alonso fuese más rápido que Leclerc, y ese fue el motivo por el que nunca llegó a recuperar por lo menos esa quinta posición, que si no hubiera sido por esos daños, ya os digo yo que lo hubiera conseguido. La demostración de esto lo tenemos en esta gráfica que os vamos a enseñar. Estos son los tiempos comparados de Charles Leclerc y Fernando Alonso por vuelta en todo el Gran Premio de Qatar, cortesía de Fórmula 1 Tempo. Estamos viendo aquí cómo va comenzando la vuelta y la primera comparativa es en la vuelta 6, donde vemos que Alonso es 4 décimas
repito, vuelta 6, 4 décimas más rápido el piloto asturiano que Charles Leclerc. Luego en la siguiente vuelta vemos como ahí en esta ocasión es 4 décimas más rápido Leclerc que Carlos Sainz, que Charles Leclerc. Es decir, vemos que dependiendo de la vuelta va siendo, no, están teniendo un ritmo muy similar. Aquí en la vuelta 8 es el mismo tiempo, son unas milésimas de diferencia. Es decir, que vamos viendo que realmente tiene un ritmo muy similar. Alonso en esta ocasión son 3 décimas más rápido, en esta ocasión vuelve a ser el mismo tiempo. En la vuelta 11 es cuando para Fernando Alonso, por eso no hay comparativa aquí. En la vuelta 13 para Leclerc, por lo tanto ya la siguiente vuelta, que es la primera con los neumáticos nuevos de nuevo, vemos que es igual, pero luego en la siguiente vuelve a ser Alonso más rápido. En esta vuelta vuelve a ser Fernando también más rápido, es decir, que vamos viendo como que es un ritmo similar, pero si hay alguien que es superior al otro, es al final Fernando Alonso. Todo esto va avanzando así, de esta misma forma. Al final, si os fijáis, antes, sin ver directamente los tiempos, si os fijáis en esta parte donde estábamos fijándonos, siempre está por debajo Fernando Alonso, hasta llegados a la vuelta 33. En esta vuelta no sale ni siquiera la de Fernando Alonso, que es el momento en el que se sale, y ya simplemente si os fijáis en el final de carrera, vemos como que Alonso está siempre por encima. Como os digo, hemos pasado de una Alonso que estaba estando por detrás de él, porque estaba siendo más rápido, a un Alonso que empieza a ser siempre más lento, salvo en alguna ocasión en este final de tramo de carrera. Que aquí lo vemos, ¿no? Pues por ejemplo en esta vuelta, la 34, la vuelta siguiente de salida, pierde 2 décimas, la siguiente vuelta pierde 1 décima, en la siguiente pierde otra décima, es decir, vamos viendo como que es tónica habitual. Mismo tiempo en la vuelta 37, en la vuelta 38 pierde 3 décimas incluso, en la vuelta 39 pierde otras 2 décimas, es decir, vais viendo esa tónica habitual, ¿no? Hay alguna vuelta donde sí que mantienen un ritmo bastante similar, hay alguna vuelta donde tiene un ritmo bastante inferior al que había tenido el piloto monegasco, así que ese es el tiempo que perdió Fernando Alonso en el Gran Premio de Qatar, alrededor de esas 2 décimas por vuelta, privándole de ese quinto puesto que, pues, vamos, iba a haber conseguido en ese Gran Premio de Qatar. La duda es, sin esa salida de pista, sin esos problemas en el fondo, ¿podría haber mantenido a raya a George Russell? La verdad que el británico venía a un ritmo muy alto, extremadamente alto, y es muy posible que aún sin la salida de pista de Alonso, Russell hubiera pasado. Mercedes estaba teniendo más ritmo sin lugar a dudas, pero quizás se podría haber llegado a intentar defender con esa velocidad punta que tenían, haber intentado defenderse en recta. Nunca lo sabremos, por supuesto. Lo que sí sabemos es que mínimo podría haber conseguido ese quinto puesto que cosechó Charles Leclerc, pero por esa salida, por ese error de Fernando Alonso, que yo no digo lo contrario, pues al final acabó quedándose sin ese puesto. Y pasando de tema, tenemos que hablaros acerca de la noticia que hubo en la noche del día de ayer, porque la FIA ha confirmado que habrá cambios en el Gran Premio de Qatar, incluso también en otro tipo de circuitos donde las condiciones sean similares, pero no va a ser en el circuito. No se están refiriendo a cambios en los pianos, que ha sido lo que ha generado mucha controversia este fin de semana, sino sobre todo cambios en cómo van a afrontar un fin de semana cuando haya unas temperaturas tan extremas que os estuvimos contando en el día de ayer. Todo lo que provocó esas temperaturas extremas, desde náuseas, desde abandonos, desde muchas cosas, desde mareos, desde desvanecimientos de los propios pilotos, y lo que comentan por parte de la FIA es que modificarán el flujo de aire que puede llegar a entrar en el cockpit para intentar que haya más aire y que haya una mejor refrigeración, y además se plantearán cambios en el calendario para intentar en los circuitos de este estilo, circuitos en el desierto, como es el Gran Premio de Qatar, que no se corra habiendo unas temperaturas tan grandes. Hay ciertas cosas de comentar aquí. Para empezar, por ejemplo, lo más rápido, el hecho de cambiar el calendario, ¿no? Que nos comentan. ¿Cuándo quieres meter Qatar? Es que no hay hueco entonces para meter Qatar. Es que están en invierno en Qatar. Y fijaros las temperaturas que hacen. El año que viene va a ser la penúltima carrera. Se espera obviamente que haya unas temperaturas más bajas. También hay que decirlo que al final han sido unas temperaturas muy extremas las que hemos tenido este fin de semana en Losail. No fueron las mismas en 2021, fueron más bajas. Habrá sido mala suerte en ese sentido.
pero no haces nada. Qatar todo el año, mientras no lo pongas en cuando es verano, el resto de año la temperatura sigue siendo la misma. Fijaros en el Mundial de Fútbol, se llevó en noviembre para que hubiera unas temperaturas más bajas y aún así las temperaturas eran altísimas. Pues lo mismo pasaría para la Fórmula 1. Siempre va a haber esa posibilidad de que haya unas temperaturas muy altas, lo pongas donde lo pongas. Los pilotos han pedido que quizá se llegue a retrasar la salida, intentando, porque además hubo un problema añadido a esto que no se comenta, que es que el viento disminuyó en el Gran Premio de Qatar en comparación con el sábado y con el viernes. Entonces lo que piden es, oye, pues quizás retrasarla una hora para que haya un poco más de viento, algo por el estilo. Y luego también modificaciones para un mejor flujo del aire dentro del cockpit, que tampoco lo puedes intentar, pero es muy complicado hacer eso. Es que la cosa es que el cockpit es una zona tan cerrada, tan minúscula, tan claustrofóbica incluso, donde corre tan poco el aire que es muy difícil. Ya lo vimos al propio Russell sacando las manos del cockpit en la recta para intentar refrigerarlas un poco. Ya os lo contamos, es que todo esto lo vimos en el día de ayer. Ya vimos a pilotos salir mareados. Vimos al propio Fernando Alonso saliendo con el mono calcinado del calor que hacía ahí dentro. Es decir, puedes intentar hacer modificaciones y las harán y muy bien, pero que obviamente no se consigue. Es muy difícil solucionar este problema que ha habido de estas temperaturas. Simplemente la única solución es, pues con estas temperaturas no corres. No digo yo ni siquiera quitar Qatar, porque no se soluciona de esta forma tampoco. Pero si coincide estas características, pues a lo mejor no puedes correr y se tiene o que cancelar o que retrasar o algo ese gran premio. Pero bueno, pero es que llegó hasta tal punto lo que fue este Gran Premio de Qatar que no os lo pusimos esto en el día de ayer, os lo ponemos en el día de hoy. Tenemos dos radios, tenemos una radio y unas declaraciones de varios pilotos, de los pilotos que más afectados fueron, pero Logan Sargeant sin lugar a dudas fue el más afectado en este Gran Premio de Qatar, teniendo que abandonar, pero es que la radio que hay, la conversación que tiene con su equipo es desoladora. ¿Cómo empieza a decir? Me estoy encontrando mal, no puedo seguir, está costándome mucho. ¿Cómo él le dicen desde el equipo, oye, pues retiramos el coche, no pasa nada, le empiezan a decir, ¿no? De que se empieza a encontrar mal. Y tiene que ir incluso James Vowles, jefe del equipo, a decir, Logan, piensa por ti, vamos a retirar el coche, no hay ningún problema. Sargeant le responde diciendo, te prometo que lo voy a conseguir, que voy a llegar, no te preocupes, eso se lo dice. Luego hay otra radio en la que dice también otra vez, no puedo seguir, hasta ya el punto que dice, vale, basta, no puedo seguir, y ya decide abandonar. Su equipo, por supuesto, le apoya en eso, y la salida que tiene Sargeant del monoplaza, la salida que tiene Sargeant del cockpit, también es desoladora, sin poder llegar a salir y teniéndole sus propios mecánicos que ayudarle a hacerlo. Fue un momento muy grave, y es que la FIA tiene que mirar por esa seguridad de los pilotos, ¿no? Claro, esto es un debate, mucha gente que dice, los pilotos no deben de dar más de lo que tienen. Los pilotos van a dar siempre más de lo que pueden, y se ha demostrado en muchas ocasiones, y van a ir siempre al extremo y se la van a jugar siempre que puedan. Y Sargeant, si hubiera tenido un mínimo de fuerza más, aunque hubiera sido un par de vueltas más, pero hubiera aguantado ese par de vueltas más. Russell comentó que si hubiera durado la carrera 10 vueltas más, cree que se hubiera desmayado. Stroll lo hizo. Stroll se desmayó. El problema es que los pilotos no son quien van a mirar eso, sino tiene que ser siempre la FIA. Y me parece bien ese tipo de medidas que se habla, pero tiene difícil solución. Esto, más allá de no correrse, si coincide que haya estas características, estas temperaturas. Si coincide, oye, pues o se mira otra fecha o algo por el estilo. Pero bueno, esta es la radio, porque además tenemos vídeo, tenemos audio, mejor dicho, porque el vídeo no lo podemos poner, por supuesto, por esos derechos, pero tenemos el audio donde vais a escuchar la radio de Logan Sargeant, subtitulada además, cuando entra también James Vowles, las respuestas de su ingeniero y la frustración en el momento de entrada a boxes. I'm feeling pretty sick. I'll be alright. Okay, Zoo 1.5 behind. Well, I'm not feeling well at all. Okay, understood. Are you happy to continue? Question. Yeah. Box. What line filter? Are you feeling okay? Are you happy to continue? Question. Let's keep going. Okay. I feel like I'm gonna throw up. I'm not doing well, mate. Fucking hell. Can you continue now?
Logan, you fought a brave day, but let's bring it in and call it a day. Let's look after you. James, I promise you I can do this. All right, I'll leave it to you, buddy. You have my word. Go for it. I don't feel well, man. Joe, are you retiring, mate? Are you retiring? Please confirm. I don't know. Hey, if you're feeling unwell, you're retiring. It's your call, buddy. You're the one making the call if you want to retire or not, Logan. There's no shame retire if you're feeling unwell. Yeah, I need to stop. I'm stopping. Stop. You okay? You okay? So just park the car on the right hand side to much of all if you're unwell. And then So you know. sorry, man. It's fine. It's fine. Ah! It's okay. It's okay. That happens. People can be sick. No shame. Y creo que la persona que mejor ha explicado lo que fue este Gran Premio de Qatar ha sido Lance Stroll. Ha habido muchas radios, muchas personas, muchas declaraciones que han hablado sobre lo que fue este Gran Premio en Losail. Norris contó, ¿no?, que muchos pilotos habían necesitado ayuda, lo contaron, pues salió Alonso en la televisión española diciendo estoy sudado, ha sido una de las peores carreras que ha habido en los 20 años que lleva compitiendo Alonso. Piastri dijo más de lo mismo, Verstappen, es decir, todo el mundo lo estuvo comentando, pero creo que la más clara y la que más impacta además es la de Lance Stroll. Cuando llega a las declaraciones están en inglés, así que además de esto pues lo vamos a contar lo que comenta y ahora le escucháis a él, pero llega Lance Stroll después de haber necesitado ayuda para bajarse del monoplaza, se tuvo que bajar por su propio pie, pero ya a partir de ahí vimos la imagen, la captura que teníamos de la salida de Stroll, cómo se tenía que agarrar al neumático porque no podía andar, le tuvieron que llevar al centro médico y después de todo eso salió a rueda de prensa sudado, que si pudiéramos poneros la imagen y no solo el audio, lo veríais como está, que parece que se ha duchado, parece que le han echado un cubo de agua encima, está empapado totalmente y ahí empieza a hablar un poco de lo que ha sido el Gran Premio y como digo, creo que es la persona que mejor lo ha definido completamente porque Stroll lo dice. Stroll dice, podríamos haber quedado novenos porque quizá Stroll sin las sanciones y sin los problemas que tiene evidentes del ritmo provocados por aparte de bueno que Stroll quizás era más lento, ¿no? Pero provocados entre otros aspectos por lo difícil que fue esta carrera y los problemas que tuvo de ese ritmo, comenta que podría haber quedado noveno ya incluso con esos problemas, pero sin las sanciones por límites de pista, que ese fue otro problema además este fin de semana, pero sin esas sanciones podría haber llegado a acabar noveno, pero dice, me da igual, ha sido una carrera imposible, ha sido una carrera muy complicada, que encima, es lo que dice, lo llega a decir así, encima van y me eliminan tiempo y me ponen sanciones por salirme de pista cuando encima no puedo llegar ni ver, y luego comenta lo que ya os contamos en el día de ayer, que Stroll se desmayó dentro del coche y fijaros en la respuesta del entrevistador de ¿te has desmayado? Y dice, sí, he desmayado. Y dice, eso no debería de poder ser así, pero lo es. Así que esta es la entrevista que dice Lance Stroll. So what a physically challenging Grand Prix out there, and you fought so hard as well. Just sum up your emotions because you just missed out I today know, on well, points. P9 on the road. We got 2 points and then penalties, but I don't even care. I mean, it was just so hard. Track limits, they painted the curbs, you can't see the track, you're so dizzy, it's dark, you're fading with low blood pressure and just passing out in the car, and they're giving track limit penalties. It's kind of a joke. You're passing out. Yeah. Whoa, that presumably has never happened before in a Yeah. Formula One car, right? Yep. So You're passing out, yeah. I was passing out in the car. what can you say then? What do you want to say about that? Yeah, it's tough. All right, well, Sure, it's tough for everyone. I'm glad you're okay though. Thank you. El Gran Premio de Qatar está claro que fue una de las carreras más duras, si no la más dura, que ha habido en la historia de la Fórmula 1. Al menos pilotos como Alonso, como Verstappen, como muchos de ellos lo estuvieron contando. Pues uno de esos problemas que hubo, aparte de los ya evidentes que os hemos contado, ¿no?, de ese sobrecalentamiento que tenían los monoplazas, de ese esfuerzo exhaustivo que tuvieron que hacer los pilotos desmayándose, pilotos necesitando ayuda, pilotos abandonando como Logan Sargeant. Otro de los problemas que se le añadió a esta carrera fueron esos límites de pista. Ya os los hemos contado anteriormente, pero por ejemplo el propio piloto mexicano también se ha quejado de estos límites de pista. Checo Pérez, uno de los pilotos que más sufrió de esos límites de pista. ¿Por qué? Porque llegó a recibir hasta 3 sanciones de 5 segundos que tuvo que cumplir en las paradas debido a excederse en esos límites de pista. Pero
también os digo que es que creo que es la carrera más justificable para cualquier piloto que se haya salido de los límites de pista. Checo es uno de los que más, pero también le pasó a Stroll, también le pasó a Albon, le pasó a Pierre Gasly. Hubo muchas penalizaciones y creo que es el fin de semana que menos se les puede llegar a exigir en ese sentido, porque si los límites de pista en un circuito donde no estén delimitados por grava ya es complicado, porque es muy difícil desde el coche ver exactamente dónde está la línea. Eso lo han contado en muchas ocasiones y no es algo nuevo de aquí. Si a eso le contamos que veían con dificultad por el calor que había, por las fuerzas G, porque se estaban desmayando y encima les habían cambiado un día antes los límites de pista como ocurrió, desde luego que no eran las mejores condiciones para correr en ese sentido y para intentar conseguir cumplir esos límites de pista. El propio piloto mexicano ha hablado sobre ello en las declaraciones que dio post carrera, diciendo lo que empezó mal acabó muy mal y hablando acerca de esos límites de pista. Fin de semana que empezó ya bastante torcido, confuso. ¿Cómo ha sido para ti la carrera de hoy? Nada, lo que empezó mal terminó muy mal, una carrera muy difícil. Era muy difícil para mí saber exactamente dónde estaba en pista, con los límites de pista me costó bastante y bueno, eso fue muy difícil, muchas penalizaciones. Pero lo más interesante que contó Checo Pérez al bajarse del monoplaza, al acabar el Gran Premio de Qatar, una carrera que fue muy complicada para el mexicano, acabando en 10º lugar, teniendo esas 3 penalizaciones por límites de pista, una de las cosas más interesantes que contó Checo Pérez es que su Red Bull no era el mismo que tenía ni el sábado ni el que tenía Max Verstappen. Sí, Checo Pérez no corrió el Gran Premio de Qatar con el mismo Red Bull que Max Verstappen, no corrió con el mismo Red Bull que lo hizo el sábado, que era el monoplaza, pues el Red Bull actual. Es decir, Checo Pérez corrió con una especificación antigua del RB19. Esto fue provocado por ese accidente que tuvo con Esteban Ocon el sábado, el cual destruyó su monoplaza, y para solucionarlo al final Red Bull tuvo que usar una especificación antigua del monoplaza. Checo tuvo que salir desde el pit lane en la carrera. Por lo tanto, se confirma que en este fin de semana, además de los problemas evidentes que tuvo Checo de ritmo, provocados también por esos límites de pista, provocados por las complicaciones que hubo en el Gran Premio, también se le unió que el Red Bull no era el último monoplaza que tenía disponible y no era la última especificación de él. Además de todo esto, se le suma que Checo Pérez no tenía los reglajes para ese monoplaza, por ese motivo también sale desde el pit lane, pero sale por tantos cambios que hay en el coche que al final se estima que es casi un coche nuevo, que casi han roto parque cerrado para hacer ese coche, ¿no? Porque es muy diferente a lo que había en el día de antes. Por lo tanto, por ese motivo es por el que Checo Pérez salió desde el pit lane y Checo no contó con el último Red Bull. No corrió por primera vez esa temporada, no corrió con el mismo monoplaza que Max Verstappen. Físicamente carrera también muy dura, que eso a veces también afecta a la concentración, ¿no? Sí, durísima en la parte física también, una carrera muy complicada y luego con el incidente de ayer tuvimos que regresar a un spec anterior y yo creo que el auto también no estaba al 100% en todos los sentidos. Esto, como os digo, se dio por aquel grave accidente que sufrieron en la carrera del sprint, donde estuvo involucrado Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, el accidente por el que tuvo que abandonar el sábado, un accidente que destrozó completamente la parte bajera del RB19, aparte del suelo también los pontones, un accidente que incluso os lo trajimos en el canal, que su coche incluso empezó a arder por ese problema, porque es que, como digo, fue un golpe muy fuerte con el cual tuvieron que abandonar y con el cual Red Bull pues necesitó hacer ese cambio de especificaciones, porque no tenían la reparación y no tenían el tiempo tampoco para repararlo. Incluso fue tal que a Red Bull casi le llegan a poner una sanción extra que hubiera tenido que cumplir Checo Pérez por lo rápido que fue esa reparación, entre comillas. Lo que se considera es que tienen un tercer coche. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, la FIA considera que si has reparado tantos daños además en un periodo muy corto de tiempo, es que tenías casi un tercer coche preparado, algo que no se permite. Por lo tanto, se pone una sanción más grave. Esto, por ejemplo, les pasó a Williams, les pasó con Logan Sargeant en el Gran Premio de Japón y se le puso una sanción aún más, aparte de salir desde el pit lane por cambiar, como os digo,
se considera casi un coche nuevo, por lo tanto al cambiar tantos componentes tienes que salir desde el pit lane. Se le puso antes de salir una sanción de 10 segundos. Hubo un momento en el que se pensaba que a Checo le iban a poner esta sanción porque se estuvo investigando sobre ello. Finalmente no acabó repercutiendo en esa sanción, sí en un aviso al propio equipo, pero ese, por supuesto, ese RB19 que no era el último, no es el RB19 con los cambios que se han ido introduciendo a lo largo de este año, sino que una especificación más antigua repercutió también en ese ritmo, ese pobre ritmo que tuvo Checo Pérez. Por supuesto, ya ahora también cuadra más que tuviera un ritmo de que era casi más de un segundo por vuelta más lento que su compañero de equipo. Aparte de que estaba siendo más lento y se quedó demostrado todo el fin de semana con el ritmo que hubo, solo viendo el ritmo de las clasificaciones pues ya queda evidente en este sentido, pero a eso por supuesto se le suma que no tenía el RB19 en condiciones y no podía disputar la carrera al mismo nivel de su compañero de equipo. Luego se le sumó todos los problemas de límites de pista, todos los problemas obviamente que hubo en la carrera, lo exigente que fue y demás. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas bastante interesantes y estaré encantado de recibir vuestra opinión en los comentarios. Dale un like y suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo porque apoyarás muchísimo el canal, sobre todo dale un like para intentar ayudarnos un poco más. Te recuerdo también que tenemos activa la opción de miembros por si quieres contribuir un poco al canal y habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.